Hola, un saludo para todos. Estamos en el primer encuentro virtual de literatura fantástica javeriana 2020. Se da en el marco de ARCA, Ruta de Arte, Comunicación y Cultura para la Formación Ciudadana. Somos el Centro de Expresión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Hola, un saludo para todos. Les habla Julia Díaz Santa, soy coordinadora de ARCA Javeriana. Hemos querido invitar a la comunidad educativa a este intercambio creativo que es el encuentro virtual de literatura fantástica, porque nos parece que la coyuntura que vivimos hoy como sociedad nos invita a generar nuevos paradigmas y la literatura, así como otras escrituras creativas, como lo pueden ser los guiones cinematográficos, las letras de las canciones y las narrativas en general, son espacios muy favorables para que podamos imaginar nuevos mundos posibles. Cabe abrir acá un paréntesis y decir que la escritura, tomada como un oficio de vida desde la comunicación, el periodismo, la literatura, el cine, la música en cuanto a escritura de canciones o desde el mundo editorial en general, es un universo que requiere mucha disciplina y muchas horas de lectura, de escritura y un conocimiento profundo del lenguaje escrito. Por eso, aquí nos limitaremos a una corta práctica virtual en este amplio mundo de las escrituras creativas. Asimismo, se brindarán otras herramientas que contribuyan a consolidar el viaje consciente hacia la propia experiencia vital de cada uno. En ese sentido, quisiera resaltar el hecho de que el aprendizaje de la creación literaria es un proceso que se desprende de la vida misma de quien lo gesta. Por eso, para iniciar, quiero que se pregunten en sus casas y respondan en una hoja, así sea una sola palabra, ¿cómo me siento ahora? Pueden poner en pausa el video y una vez hayan anotado ese cómo me siento hoy, cómo me siento ahora, empezamos con este taller. ¿Por qué preguntarnos cómo me siento? En este momento de pandemia, muchos de nosotros y de nuestros estudiantes nos enfrentamos a situaciones que nos retan emocional, física, mental y trascendentalmente. Por esta razón, este taller de hoy tiene un componente especial. Yo estaré a cargo de brindar herramientas de escritura creativa y que puedan contribuir a la creación de una ficción para respondernos esta pregunta esencial que es, después de esta pandemia, ¿cómo me imagino el mundo? Y a su vez estará Santiago Jiménez, que nos propone explorar alguna técnica meditativa que quizás nos puede ayudar a conectar con ese propósito en este periodo de mucha confusión y con eso que somos en este momento presente y que queremos narrar. Hoy abordaremos el cuento corto como espacio donde puede suceder la fantasía dentro de la literatura. Para eso, empecemos con una definición de cuento corto, desde una mirada clásica, digámoslo así, porque hoy en día en el mundo contemporáneo las posibilidades del cuento corto como tal se han expandido cada vez más. Entonces, el cuento corto es una narración literaria breve de hechos, personajes y sucesos. También podemos definirla de otra manera. El cuento corto es una narración de hechos que ocurren en el tiempo y que le ocurren a alguien. Entonces, para ver si esta definición es certera, vamos a darnos el tiempo de leer un muy corto cuento de Gabriel García Márquez, son unas cuantas líneas, y ustedes cuando subamos este video a las plataformas van a poder ver este link de este cuento en el copy del video. En Zamarra, cuento de Gabriel García Márquez. El criado llega aterrorizado a casa de su amo. «Señor», dice, «he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza». El amo le da un caballo y dinero y le dice, «Huye, huye a Zamarra». El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la muerte en el mercado. «Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza», dice. «No era de amenaza», responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Zamarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá.
Bueno, este cuento corto y contundente de Gabriel García Márquez nos pone frente a la definición que dimos de cuento corto y frente a las características y elementos del cuento. Entonces, dijimos hace unos breves segundos que el cuento corto era una narración de hechos que ocurren en el tiempo y que le ocurren a alguien. Y en el cuento que acabamos de abordar se puede ver esta definición y podemos extraer algunas características. Entonces, es breve, el cuento corto, como su nombre lo dice, es breve. Es ficción, es decir, la muerte está hablando, es un suceso de ficción fantástico además, porque pues no sé, tal vez ahora la realidad supera la ficción, pero pues este señor y estos señores se encontraron y hablaron a la muerte en el supermercado o en el mercado, perdón, porque estamos hablando de otro tiempo en que habían amos y esclavos. Entonces se encontraron a la muerte en el mercado y se torna una ficción que no es veraz, perdón, pero es verosímil. Entonces, verosímil, ¿por qué? Porque está escrita, está narrada de tal manera que podemos entender y podemos hacernos una idea de cómo esto ocurrió. Hay un tiempo, un inicio, un nudo, un desenlace. Hay pocos personajes, también puede haber un personaje único en el cuento. Aquí tenemos la muerte, el amo y tenemos al criado. También tenemos un suceso único, tenemos que es la muerte que acecha a un criado, ese es el suceso. Y hay un efecto, nosotros pensamos, ¿será que el criado va a morir? ¿Se va a salvar? ¿Qué va a pasar? Y esto genera el conflicto, que es decir, estamos a la expectativa, así sea tan breve, de si él lo va a lograr o no, si él va a lograr vivir o va a morir. Entonces ahí nos llega otra característica y es la pregunta inherente al cuento, que es un ¿qué va a pasar? Entonces a la hora de ustedes escribir tienen que estar también preguntándose mucho sobre qué va a pasar y pensando también en su lector. Entonces, el cuento corto se diferencia de la novela en cuanto el cuento es el personaje o los personajes son vehículos para narrar los hechos, los sucesos. A diferencia de la novela, en donde hay un abordaje mucho más profundo de la psicología de cada personaje, entre otras cosas, además porque su extensión lo permite. Entonces, para no alargarnos más, antes de que pasemos a la actividad de la aventura interior en este momento presente, para darle paso al proceso creativo de escritura que se les propone, quiero resaltar, aparte de estas características que vimos, 3 elementos esenciales. Uno es la trama, el otro es el tema y el tercero es el tono. Entonces, la trama es cómo voy a hilar los hechos cuando voy a escribir o cuando alguien escribe. Vimos ahorita el cuento de Gabriel García Márquez, ¿no? La trama es lo que vemos, que un criado llega donde el amo y está súper asustado y le dice que se encontró a la muerte en el mercado y que lo amenazó, y entonces el amo reacciona y le dice que huya y le da plata y le da un caballo. Esto es la trama, es lo que vemos y cómo se hila el relato. Luego está el tema. El tema es otro punto, de qué se trata esta historia. Y ese tema no es evidente, es decir, es un subtexto. ¿De qué se trata? Y entonces aquí vemos, otra vez remitámonos al cuento que leímos, y es que la muerte, de pronto este es el tema de este cuento, que no se dice, pero que subyace a lo que se cuenta, y es que la muerte tiene nuestro destino en sus manos y no podemos escapar de ella. Es decir, la impotencia del ser humano frente a la muerte, la fragilidad de nuestra condición humana. Entonces ven cómo ese tema no se dijo literalmente, pero subyace a esa historia. Este sería el tema. Y ahora vamos a ver algo importante que se llama el tono. Entonces es la emoción o la intención con el que nosotros vamos a abordar eso que vamos a escribir. Entonces hay tonos literarios muchos, se puede escribir desde la nostalgia, se puede escribir desde la ternura, se puede escribir desde la rabia
o quiero hablar con un tono, quiero escribir con un tono melancólico, o quiero escribir con un tono burlesco, irónico, y nos remitimos de nuevo al cuento de La muerte en Zamarra y vemos cómo quizás aquí hay un tono más bien filosófico, reflexivo, a pesar de que se narran los hechos de una manera muy escueta. Entonces hay una fantasía porque la muerte habla y además hay una reflexión acerca de la muerte. Entonces hay un tono reflexivo, me parece. Ustedes verifiquen y miren a ver que también traten de ver qué tono ustedes encuentran en ese relato. El tono no es un tema menor, es muy importante. ¿Por qué? Hay alguien que pone un ejemplo, un autor muy importante que es Jorge Luis Borges, pone un ejemplo maravilloso en una conferencia que él da sobre la metáfora y nos dice que hay solo 8 metáforas esenciales y que se han abordado en la literatura. Entonces no voy a entrar mucho en detalle sobre la metáfora porque ese es capítulo de otro taller. Él dice que las metáforas esenciales son, por ejemplo, les voy a decir 3 de las que él dice: río y tiempo. Por años el río ha simbolizado el tiempo, la vida y el sueño, ¿no? Entonces la vida es un sueño y cómo también ese capítulo de la fantasía se torna y se puede decir sueño para decir vida. Y también hay otro que él menciona que es ojos y estrellas. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque estaba hablando de la importancia del tono y resulta que pueden haber 8 metáforas esenciales, y eso lo dice Jorge Luis Borges en su conferencia. Resulta que pueden haber temas quizás limitados, pero los tonos, cuando se combina un tema con distintos tonos, pueden salir muchísimos escritos y muchísimos cuentos del mismo tema, apelando a cada tono, no digamos a la trama, que también obviamente. ¿Por qué me detengo en el tono? Porque justamente esta experiencia que hemos diseñado hoy con el título de Cómo imaginar el mundo, cómo imagino el mundo, quiere llevarlos también a tener una herramienta para esa reflexión y para esa meditación sobre qué tono quiero imprimir en mi escrito y qué emoción, digamos, me embarga para poder hacerlo. Entonces, la consigna es justamente que después de que terminemos todo el video, vamos a escribir un texto con unas características puntuales. Ustedes tienen que ver el video para que al final les demos todas las consignas, pero sepan que, digamos, hay una gran sombrilla, un gran tema que es cómo imaginamos el mundo después de esta pandemia. Y además, esta pregunta nos conecta con la segunda parte de este taller, que es liderada por Santiago Jiménez, quienes antes de que ustedes se enfrenten a la hoja en blanco, nos va a ofrecer una aventura interior, una aventura meditativa. Y pues creo que queda claro por qué una aventura meditativa cabe en un taller de escritura. Hace poco, Carlos Rodríguez, que es un colega y docente de escrituras creativas, nos trajo esta frase que dice que los guionistas no deberían estudiar cine, sino estudiarse a sí mismos. Esta frase es de Paul Schrader, es guionista, y pues aquí podríamos cambiar guionistas por poetas, por escritores y por artistas en general. Entonces, esta frase nos plantea cómo la obra es una necesidad vital de quien la erige, de quien la escribe, y a través de ella se transforma. Entonces queremos que sus escritos sean vitales, sean esenciales, y por eso les hemos traído una segunda parte que es el ejercicio de Santiago. La idea es que escriban sus textos y después, una vez hayan hecho el ejercicio meditativo, puedan enviarlos como comentarios al final del video o en un Google Forms que tenemos el link en el copy del video también en las plataformas. Recuerden las características del cuento corto, recuerden el tema, la trama y el tono que van a descubrir ahora en el siguiente ejercicio.